Quiero compartir con usted mi opinión. El éxito de las políticas públicas o el éxito de un gobierno está muy ligado a las habilidades políticas que ese gobierno pueda tener. En la administración Solís Rivera ha sido evidente por más de 2 años que esas habilidades políticas no han sido la especialidad de la casa. Desde el inicio, cuando mostraron desconocimiento de cosas fundamentales como la Constitución o como la Ley General de la Administración Pública, así como la famosa Ley 4.3 de conformación de las presidencias ejecutivas y las juntas directivas, se notaba que había una falencia sustancial en el conocimiento de los instrumentos para gobernar, sin entrar a otras leyes, digamos, que siempre importantes, pero de menos relevancia que esas que montaba o que planteaba. Hoy por hoy sigue teniendo grandes problemas. Viceministros que ni siquiera aparecen establecida su figura en la Constitución política, le generan grandes terremotos de 9.5 y más, por decir algo, a la administración Solís Rivera. Es posible que en algunas políticas públicas las cosas se estén haciendo bien, pero cuando visualizamos a la administración Solís Rivera y vemos el manejo político en su devenir diario, las circunstancias nos llevan a calificarlo bastante mal. Y eso genera percepciones tan negativas que da la idea de que esta administración es una de las más malas de los últimos tiempos. Esa es mi opinión. Copenae presenta Ideas para tu felicidad. Hay un crédito que te permite darle a tus hijos esa carrera que tanto les apasiona, con la que podrán ser profesionales y progresar, mientras vos vivís tranquilo, sin que te ahoguen las deudas. Los créditos personales de Copenae son créditos responsables, porque te permiten tener lo que querés sin pagar con tu tranquilidad. Copenae, 50 años, impulsamos tu felicidad. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. La hidroeléctrica Reventazón mejora la calidad de vida de 15 comunidades de Siquirres con generación de energía renovable, 242 capacitaciones en desarrollo local y 40 obras de infraestructura vial, salud, educación y recreación. Hidroeléctrica Reventazón, hecha por costarricenses para Costa Rica. Este era yo. Ahora actúo diferente ante el estrés. Comparto con los amigos, como sano, hago ejercicio, duermo 8 horas diarias. Salud mental. Sé que algunas cosas no las puedo controlar. Reconocerlas y cambiar de actitud hace la diferencia. No hay salud sin salud mental. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble.
No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. Si algo ha quedado evidente en la actual administración del presidente Solís Rivera, son las dubitaciones políticas, las contradicciones e inclusive la falta de direccionamiento en el gabinete. Para ese tema he invitado a dos buenos amigos, a dos expertos, politólogos. Ellos son don William Méndez Garita y don Alejandro Barahona Kruger. Antes de empezar el programa, los invito a brindar por nosotros, por el televidente y sobre todo por nuestro país. Con té. Con té, güey. Denle miedo a la gente que brinda con té. En el marco de esto, que los invito el día de hoy a conversar, se genera porque, desde la perspectiva de Claudio Alpizar, lo que pasó con el viceministro Urbina, un funcionario de tercera, de cuarta línea, que antes de ese evento no representaba mayor cosa en la opinión pública. De repente en una semana se volvió toda una vedette política y creo yo que lo que más se evidenció es la falta del principio de excepción, de saber quién manda, quién da las órdenes, cómo es el escalón en gobierno como en cualquier otra empresa o institución. ¿Cuál es tu lectura, William, para empezar, de lo que sucede alrededor del caso del viceministro Urbina? Sí, podríamos desagregarlo en varios tópicos, pero el primero, para seguir la línea de pensamiento que me estás planteando, es que la aparición de un subalterno de tan poco nivel en las políticas públicas del gobierno obedece a la ausencia de una política de planificación estructurada de la Oficina de Comunicación de Casa Presidencial. Es decir, la ausencia de un verdadero líder en la comunicación del gobierno, es decir, no hay Ministerio de Información, aunque hay un funcionario nombrado en ese cargo, no hay una verdadera organización de información de gobierno, le dio el espacio suficiente a un funcionario de baja categoría de convertirse él y el tema en la política total del Estado. De pronto, lo que era sectorización y pago electrónico alrededor de un gran problema nacional, como lo es las presas, que no se resuelven ni con pago electrónico ni con sectorización, él aparece como el director de la comunicación pública de lo que es la prioridad del gobierno. Y no es así. La prioridad del gobierno en estos momentos está centrada básicamente en reforma fiscal y 2 o 3 temas marginales. E inclusive es más importante el decreto del Poder Ejecutivo para declarar el desabasto del arroz o las negociaciones que está teniendo Costa Rica para recomponerse con México en el tema del cierre de las importaciones de aguacate, que el tema de las presas, porque tienen implicaciones mucho más grandes para el país en sus relaciones económicas. En el caso del arroz, con el sector productivo nacional y los importadores, y en el caso de el aguacate, en la demanda que en estos momentos tenemos en México, por parte de México, en la Organización Mundial del Comercio. Entonces, no hay política de comunicación, vieron el espacio, se metieron en ese gran hueco que hay y un tema que no es importante para el gobierno de pronto se convirtió en el tema del gobierno, a expensas del criterio de la directriz que el presidente había dado en el manejo general de la política de comunicación. Ahora, en esa misma línea que nos plantea William Alejandro, está el tema de que hubo cambio hace recientemente del ministro de Obras Públicas y Transportes. ¿No será que Urbina estaba muy empoderado, no sé si por el presidente, no sé por quién, y de repente no aceptó tal vez la presencia de un nuevo ministro o creyó que él por más tiempo dominaba más lo que estaba sucediendo en el ministerio? Porque hay que recordarle al ciudadano que él va y renuncia directamente al presidente y con el ministro de la presidencia y se brinca a su superior jerárquico, que así está establecido constitucionalmente en la Ley General de Administración Pública, que es el ministro de Transportes.
Muy buenas noches, un placer estar con ustedes y con la teleaudiencia. Yo quisiera hacer un pequeño preámbulo en esta tónica, Claudio. Se planteó en la campaña una nueva forma de hacer política, pero hay elementos que no importa qué tan nueva, deben de conservar elementos para poderlo considerar una política. Y especialmente cuando hablamos de políticas públicas. Y eso, bien apuntados al introducir el programa, hay no solo una jerarquía, sino que también hay elementos formales de comunicación, que creo que en este caso, como ha habido otros casos, se plantean falencias que quizás pueden estarse explicando por la falta de experiencia de algunos de sus funcionarios, falta de experiencia previa al cargo de algunos funcionarios. Aquí hay que señalar lo siguiente, pareciera que cuando se designaron las diferentes personas para los diferentes cargos de esta administración, se hizo en 3 olas, inclusive de alguna manera de forma desordenada, porque se nombraban, por ejemplo, viceministros antes que ministros, embajadores antes que el canciller, juntas directivas sin el presidente ejecutivo, y eso evidentemente lo que iba a generar era una falta de cohesión a lo interno del equipo. Pero también diría yo que hubo una falencia en los requisitos de alguna manera formales que se tendrían que haber planteado. Por ejemplo, diferentes formaciones políticas para los diferentes cargos, de manera que no se recargara uno de otro. Estoy hablando, por ejemplo, de juntas directivas. Y en el caso puntual, el tema que bien apuntaba William, en materia de comunicación, que históricamente se reservaba para un ministro de la presidencia, que tenía 2 labores fundamentales: la coordinación con la Asamblea y la comunicación del gobierno con el país. Te agrego una, jefe de gabinete. Así está establecido, y coordinador, así está establecido taxativamente en la ley. 3, efectivamente. Y veamos que desde hace varias administraciones para atrás, este elemento de fortalecer el área de comunicación con un ministro de comunicación, lo que ha hecho es también debilitar el mandato de la presidencia, que sigue siendo el que tiene que articular, coordinar, no solamente con el legislativo, sino al final dentro del gobierno. Entonces, ¿cómo comunicar cuando no se está en el meollo del asunto? Aterrizando un poco al caso puntual con el que abríamos el programa, pareciera que también hay otro común denominador. Cuando ha habido cambios de ministros, no ha habido cambios de viceministros. Y esto implicaría entonces, la gran interrogante es: ¿ese viceministro hacia dónde dirige de alguna manera su lealtad? ¿Hacia el presidente o hacia el ministro? Entonces, aquí de nuevo, quizás falta poder articular de una manera mucho más transparente si efectivamente el señor Urbina seguía un mandato impuesto no por necesariamente el ministro anterior, sino por el presidente en temas como sectorización, cobro, inclusive ahí estaría un gran defecto del presidente. Cuando hablamos de principios de excepción, es asumir la posición del ministro o permitir que sus viceministros tengan línea directa sin antes haber pasado por el ministro, que es el jefe político y el encargado del ministerio, en eso que estás planteando. Porque inclusive, vos que sos abogado, aparte de politólogo, cuando revisás la Constitución política, no aparece una sola mención en toda la Constitución política, en el capítulo del Poder Ejecutivo, al viceministro. Es un funcionario de tercera, de cuarta línea, no lo estamos menospreciando. Lo que quiero llamar la atención es sobre la posición del ministro, y es en la ley de administración pública donde aparece establecido como jefe administrativo del ministerio, no como un funcionario político. O sea, los ministros sí son líderes, William. Sí, en esto quiero unir las dos conversaciones en el siguiente punto. El viceministro que acababan de cambiar la cartera del Ministerio de Obras Públicas, acaba de cambiar, salió Segnini y entró Villalta, evidentemente con absoluto desconocimiento de lo que es el manejo político en las relaciones entre los jerarcas, se tomó las atribuciones, se tomó todas las potestades que podían acumular un funcionario, brincándose todas las jerarquías. Ese es el primer elemento. Entonces, no solamente no respetó al ministro, sino que además irrespetó al ministro de la Presidencia, al ministro de Información, que como les digo, tenemos ministro de Información, pero no tenemos política de comunicación del gobierno, y evidentemente en el famoso tweet, que fue la gota que derramó el vaso, irrespetó no solamente al presidente de la República, sino que además nos hace creer a todos los costarricenses que existen actos de corrupción detrás del tema
de sectorización y pago electrónico. Y no se atreve a decir quiénes. Por eso yo creo que el ministro, el señor Urbina, ahora que dejó el cargo, debería presentarse al Ministerio Público para decir y denunciar con nombres y apellidos si conoce algún acto que sea irregular. Ahora, sí, pero no se vale tirar nebulosas. No se vale tirar nebulosas. Si sabe algo, está en la obligación como ciudadano y también como exfuncionario de presentarse a las autoridades competentes a decir qué sabe y qué puede ser irregular. Pero además, el gobierno nombró un viceministro. La salida de Urbino es el resultado de nombrar personas que no tienen experiencia en el servicio público y que no saben de lo que están haciendo. Y es clarísimo, por todas las declaraciones del sector privado, las he recopilado, no hay una sola en la que no se diga que el señor fue confrontativo, que el señor no solamente fue confrontativo, sino que no fue claro con respecto a un modelo de movilidad urbana llamada sectorización y pago electrónico, que es la forma del cobro de esa sectorización. Por lo tanto, hubo también imposición en el caso de desamparados de ideas que los propios representantes del sector privado señalan como alocadas, que definitivamente yo creo que ni siquiera el presidente de la República las conoce. En buena hora el presidente de la República está retomando el tema particular del señor Urbina, que deja votado después de 2 años de no avanzar. Es que no fue las 3 semanas en que él salió en los periódicos, en la radio, en la televisión. Es que son 2 años de que se le ha pagado el salario a este señor Urbina y no hay un solo resultado. Entonces deja tirado el balón y ahora el gobierno tiene que empezar de nuevo. Dichosamente, tengo la impresión de que las partes ahora sí van a llegar a algún lugar. Es que es interesante lo que está planteando William, porque resulta que efectivamente hay un momento en que el presidente de la República se reúne con un grupo que es una parte, no es toda la Cámara de transportistas y buceros, sino que es una parte, que es la gente de desamparados. Y da la impresión que el presidente, o la gente lo que lee ahora, Alejandro, es que ese grupo de presión ejerció presión en el gobernante, en el presidente de la República, para lo que luego va a acontecer en el caso de Urbina. Pero perfectamente puede ser también, como lo plantea William, que ante las falencias de Urbina, el presidente asumió un papel que no le correspondía o que debió haber dejado al ministro respectivo de Transportes y quedarse él en ese principio de excepción que he nombrado tanto como la última alternativa de negociación. Coincido en la tónica de que al presidente, digamos, para llegar al presidente deberían agotarse otras instancias. Es más, después del ministro no debería estar el presidente, deberían estar los vicepresidentes de la República también, para dejar la figura del presidente reservado para asuntos de tremenda importancia e impacto que francamente no se me ocurre tenga que ver con uno de los sectores de los autobuseros. Pareciera que también, y no quisiera mucho especular en este tema, me parece con toda naturalidad también que el presidente tenga reuniones con los sectores sin necesidad de tener presentes a todo el séquito, digamos, de funcionarios que tengan que ver con el tema, para poder generar también una confianza en la comunicación y tenerlo directamente. No es lo mismo poderse reunir con el presidente y transmitirle directamente las inquietudes, las preocupaciones sobre un tema de vital importancia, no solo en desamparados, pero sino ahí difiero con vos. ¿En qué sentido? Porque yo pienso que sí debería estar el ministro o el que está encargado del tema. Pero porque el grupo de presión debe tener la valentía, si es que algo está funcionando mal, de estar presente y decir con firmeza si está opuesto a algo de lo que viene haciendo el ministro o el viceministro frente al presidente de la República y frente al ministro. Pero hablo de todo el séquito, no dije que no hubiera nadie. O sea, debe estar o el ministro o, en su defecto, por algún inconveniente, un viaje, el viceministro encargado de ese tema. No, coincido completamente, porque hay que proteger también al presidente en términos de la línea de seguimiento de la política pública que se ha seguido. Y ahí quisiera, si me permites, hacer un balance importantísimo. Decía unos días estos atrás, al presidente de la República se le respeta. O sea, ningún funcionario por debajo del presidente, en cuenta vicepresidentes, ministros, viceministros, etcétera, está por encima del presidente. En un sistema como nuestro, republicano y democrático, que es un modelo presidencial, la persona más autorizada y a la que no se le puede cuestionar con quién se reúne, cuándo se reúne y los motivos por los que se reúne y quiénes asisten a la reunión
es al presidente de la República. Y este joven ex viceministro lo que hizo, desde mi punto de vista, es que se enfrenta al presidente de la República primero en cuestionar que se había reunido con alguien. Está envalentonado. Estaba muy envalentonado. Y es donde yo creo que todo este problema de organización del aparato del Estado costarricense me confirma tu tesis. Es decir, hay gente que se siente empoderada, que se sienten los gobernantes ellos, l'état c'est moi. ¿Ah? Recuerdan, el Estado soy yo, creen que ellos son el gobierno en sí mismo, cuando en realidad lo que son solamente un funcionario que está de paso. Funcionarios que están en tránsito, empiezan un día y salen otro día. Como un elemento, William, adelante, complementario o adicional, es que al presidente y a los vicepresidentes los eligió el pueblo costarricense. Efectivamente. Al ministro, viceministros, presidentes ejecutivos, juntas directivas los escoge el presidente acompañado del Consejo de Gobierno, pero en quien recae esa confianza al pueblo costarricense es en el presidente. Pero aquí no solamente este viceministro en algún momento se metió, en este caso puntual, en problemas por un tuit. Recuerden cuando hubo también un movimiento importante de jóvenes asesores y hubo 2 viceministras que precisamente utilizaron redes sociales para manifestar su, no sé si desacuerdo, pero por lo menos decepción sobre las consecuencias de esa decisión presidencial. Y hay un elemento importante: en política no hay manera de quedarle a todos bien, pero sí hay manera de poder considerar en las decisiones la mayor cantidad de criterios de sectores, y esto a mí me parece de vital importancia para, además, un gobierno, un presidente que cuando fue candidato se comprometió con ser un presidente cercano, que se iba a mantener en comunicación con los sectores. Entonces pareciera un contrasentido que dentro de su equipo se le cuestione el que se reúna con sectores, además de manera oficial, en casa presidencial, en horario. O sea, aquí no había ningún elemento como para sugerir o plantear que alguna irregularidad ni siquiera se estaba pensando. Entonces, yo ahí sí creo que es muy importante, digamos, conectando con eso, William, el elemento de comprender desde un punto de vista de madurez, Claudio, no solamente la posición temporal en la que estoy, sino al final de quién es la responsabilidad política finalmente de la conducción del gobierno, sino del presidente. Copenae presenta Ideas para tu felicidad. Hay un crédito que te permite darle a tus hijos esa carrera que tanto les apasiona, con la que podrán ser profesionales y progresar, mientras vos vivís tranquilo, sin que te ahoguen las deudas. Los créditos personales de Copenae son créditos responsables, porque te permiten tener lo que querés sin pagar, con tu tranquilidad. Copenae, 50 años, impulsamos tu felicidad. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Este era yo. Ahora actúo diferente ante el estrés. Comparto con los amigos, como sano, hago ejercicio, duermo 8 horas diarias. Salud mental. Sé que algunas cosas no las puedo controlar. Reconocerlas y cambiar de actitud hace la diferencia. No hay salud sin salud mental. La hidroeléctrica Reventazón mejora la calidad de vida de 15 comunidades de Siquirres con generación de energía renovable, 242 capacitaciones en desarrollo local y 40 obras de infraestructura vial, salud, educación y recreación. Hidroeléctrica Reventazón, hecha por costarricenses para Costa Rica. Guanacaste, zona con gran potencial y desarrollo, pero la sequía afecta a todo el Pacífico Norte del país. Por eso las instituciones de gobierno, universidades, organizaciones sociales y económicas de esta región han puesto en marcha el Programa Integral para el Abastecimiento de Agua para Guanacaste, PIAG, para atender la sequía con infraestructura de riego, tecnologías eficientes, monitoreo, protección de fuentes y ecosistemas. Aprovechar el agua sostenidamente es un compromiso compartido. AIA, MINAE y Gobierno de la República. Café y palabras, porque la política sí importa.
Escúchenos por 89.1 FM de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras. Charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Aquí hay una insurgencia total en la administración del presidente Solís. El presidente Solís y el ministro de la Presidencia casi dan la sangre por el nombramiento del actual director de la SUGEF. De Arecep. Casi da la sangre. Inclusive el PAC se retiró para que la votación no se pudiera dar y entonces por default quedó nombrado. Y en este problema que se genera con ese viceministro, ese mismo director de la Arecep sale criticando al presidente. En la Asamblea Legislativa, el presidente toma la decisión y sale Otón Solís, Marcela Guerrero y el diputado de Alajuela, Corella, criticando directamente a su presidente. O sea, parece que aquí, esto es lo que yo he llamado un laissez-faire, como que todo el mundo hace lo que quiere, dejar hacer, dejar pasar, y no hay un respeto hacia la figura del presidente. ¿Cuáles son las razones? ¿Será que nace del propio estilo del presidente? ¿Será que no lo ve en PAC? ¿Será que perdió credibilidad? ¿Será que no tiene dónde mando? Hay algo que falla en el señor presidente. Hay dos puntos que quiero señalar. Antes de contestar esta pregunta que está interesantísima, quiero decir que, uniendo lo que Barahona nos estaba diciendo minutos atrás, el gobierno del PAC ofreció en campaña política apertura y diálogo con los sectores. Y el viceministro, en sus tantas apariciones en prensa, un frenesí, un deseo casi que incontrolable, un impulso incontrolable por aparecer en medios, dividió al país y se enfrentó a sectores que generó un conflicto que no existía. Los sectores, si ustedes ven, antes de 3 semanas para atrás, en ningún momento el sector de transportes había atacado ni estaba peleado con el gobierno. Más bien, habían estado realizando actividades, porque eso ya está documentado en la prensa, preocupados por el problema de las presas. Y divide al país y entonces digo, ellos son los malos y yo soy el bueno. Eso fue la conclusión más o menos a la que podríamos tratar de sintetizar. Pero por el otro lado... Y le ayuda al periódico La Nación a fortalecer esa imagen de que es daño lo que se hace al país porque un viceministro no va a estar. En la Escuela de Ciencias Políticas teníamos una lectura muy interesante de un profesor hace muchos años, Willy Soto, que escribió sobre los aparatos ideológicos del Estado. Yo tengo ese artículo, lo fui a buscar a la universidad particularmente, y lo que extraña, digamos, por lo menos el comportamiento de algunos medios de comunicación en Costa Rica en relación a este problema, es que han sido típicamente medios de comunicación que han defendido al sector privado, y ahora este tema los convirtió en enemigos del sector privado. Entonces, para unas cosas el sector privado va a ser bueno y para otras el sector privado va a ser malo. Entonces creo que es una contradicción que espero que vuelvan a su carril ideológico. Pero el estilo del presidente. El estilo del presidente. Creo que gran parte de todas estas declaraciones encontradas y contradictorias entre funcionarios del gobierno y miembros del mismo partido político demuestran que no existe un elemento unificador distinto al presidente de la República. ¿Qué quiere decir? Que al menos si tuvieran una política de comunicación coordinada, tendrían alguna idea de lo que probablemente por dónde pueden empezar a darse los fuegos artificiales. Pero ni siquiera eso. Los fuegos artificiales empiezan a aparecer en cualquier momento y por cualquier situación. No solamente en el caso de el problema que se dio con el ex viceministro Urbina. Entonces, ¿el presidente qué es lo que tiene? El presidente tiene alrededor un faltante. El primer año lo perdió el presidente con un ministro de la presidencia que acaparó todo el poder y no pudo hacer nada. Por eso se tuvo que ir el primer ministro de la presidencia. Ahora tenemos un ministro de la presidencia que es un político de carrera, que es una persona con visión, que es una persona inteligente, pero tenemos un problema de comunicación y el ministro de la presidencia debería de tener el mando de la comunicación del gobierno, pero no la tiene en estos momentos. De hecho, ha tenido el ministro de la presidencia que salvarle
la espalda del ministro de Comunicación la semana pasada en una conferencia que dio. Entonces, lo decía en un artículo, a veces encontramos que tal vez el problema del gobierno es que tiene más de una cabeza y esas cabezas no necesariamente están conectadas. No importa que hayan dos cabezas, pero si estuvieran conectadas, tal vez funciona, pero en estos momentos no necesariamente están conectadas. Pero déjame abonar un poco a esa misma línea en la que vas. El tema no es solamente que haya una cabeza o varias, y está muy bien que haya pluralismo dentro del Consejo de Gobierno, pero esa discusión tiene que hacerse adentro. Cuando se sale a comunicar, cuando se habla con los sectores, tiene que haber ya una posición compartida en la cual van todos. Lo digo porque si no hay una gran incertidumbre, no solamente en los sectores, sino en la ciudadanía. Digo, en el caso que hemos utilizado como ejemplo, el día anterior el ex viceministro presenta su carta de renuncia, no se la aceptan y al día siguiente es destituido. Entonces, dentro de la misma ciudadanía había una confusión si es que sí le habían aceptado la carta del día anterior, ¿verdad? O si al final era una destitución por algo que pasó. Que en el interín, entre esas dos cosas, no solamente está el tuit, está también la denuncia sobre un caso de una designación de una embajadora por parte de la Cancillería. Entonces uno dice, o fue el tuit o fue para desviar la atención sobre las metidas de pata en la Cancillería sobre un nombramiento de esta talla. Entonces, aquí el tema que yo creo que me parece muy importante es que, primero, la composición del gabinete inicial y posteriormente se ha visto por partes. Y esto, lastimosamente, da una percepción de bache en lugar de integralidad, de equipo. O sea, no solamente se va un ministro, se va un ministro, una ministra que juega una posición en el equipo. Entonces, cuando se hace el cambio, no solamente es nombrar a un ministro para ese sector, es que tiene un rol en el engranaje del equipo, con una variable adicional, que a mí me parece muy importante, es que lo que se está mostrando es una constante, no solamente este gobierno, sino de otros gobiernos, que los gabinetes no deben estar respondiendo únicamente en la lógica corta a situaciones particulares de que estallen un día u otro. Debería poder articular la gestión en términos de una política de Estado, y en este país estamos carentes de política de Estado y una política de gobierno debidamente articulada en términos de planeación y ejecución. De manera que, claro, cuando se da un cambio en el gabinete, se tiene una continuidad en términos de los proyectos. No, y voy a hacer un paréntesis con tu permiso, y es que eso que estás diciendo lo he encontrado reiteradas veces. Desde que se hizo el Plan Nacional de Desarrollo, en aquel momento el Plan Nacional de Desarrollo llamado don Alberto Cañas, curiosamente abuelo del ex viceministro, y ustedes se ponen a ver el Plan Nacional de Desarrollo y notan que las metas que se trazaron en el Plan Nacional de Desarrollo fueron las mínimas. Entonces los objetivos, por lo tanto, son fácilmente logrables. Esa es una gran crítica. Pero la segunda, se dice qué se debe hacer, más o menos cuándo, cómo se debería hacer, pero existen descoordinaciones en la ejecución. Y una de ellas, tal vez muy grave, es el hecho de que una gran parte del presupuesto para obra pública que está acreditado en el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, nada más para ejecútese, llevamos 2 años y no hemos gastado un solo colón. Hemos concentrado el tema en Urbina porque es lo más fresco, el viceministro. La semana pasada, en mi artículo en La República, yo lo titulé Insurgencia de los viceministros. Porque esa es la cereza, pero si ustedes se devuelven, encontrarán problemas con con Soley como viceministro de la Presidencia, que tuvo que salir. Encontrarán los viceministros también con problemas en la ley Mordaza que se generó en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Encontrarán también problemas con la viceministra de Trabajo en algún momento por temas salariales y más. Encontrarán problemas de viceministerios también. Bueno, ahí digamos que tal vez es positivo en el caso del Ministerio de Hacienda, donde el ministro no ha asumido el papel preponderante que debería tomar, y los dos viceministros, ahí yo salvo, digo que ahí han tenido éxito ellos dos, han tomado el papel que le correspondería al ministro. Y se me está quedando alguno más por ahí, pero casi en todo. Bueno, el ministro de Trabajo ya tenía diferencias sustanciales con el viceministro de Trabajo, ¿verdad? Que inclusive no llega a ser ministro, se queda siempre de viceministro. O sea, aquí hay un problema claramente de no saber cuáles son los instrumentos de gobierno. El gobierno del PAC, de Luis Guillermo Solís, llega sin un conocimiento
de los instrumentos que hay para volar esa nave. Yo recuerdo que al día siguiente del primer Consejo de Gobierno que se hizo en el Estadio Nacional, el presidente Solís no podía juramentar por fallas a los ministros que estaban en ese primer tracto, no podía juramentar en general a nadie de los que ya había, bueno, ese primer tracto no, a todos los que estaban ahí, presidentes ejecutivos, ministros, porque se les hizo un zambrote, en buen término, de los nombres. Y recuerdo, porque yo estuve en Canal 9 analizando esto, en el extinto Canal 9, con Laura Martínez, donde yo dije, hay que ver, este gobierno va a tener grandes falencias. Porque recuerdo en una mesa como esta a Luis Guillermo Solís viendo hacia allá su gabinete, y en ese desorden que se armó en la juramentación, él decía con micrófonos abiertos de la prensa, tranquilos, y lo pueden buscar en el documento, él decía, tranquilos, ahorita aprendemos, ahorita aprendemos. Eso a mí me prendió las luces desde ese primer día. Y resulta que después de 2 años encontramos que esta administración, desde el punto de vista político, no sabe gobernar, no tiene conocimiento. También les refresco la idea. Cuando Melvin, en una mesa, como ustedes dos así sentados, Melvin Jiménez y Luis Guillermo Solís, los periodistas le preguntan en junio, julio, ¿cuándo va a nombrar las juntas directivas? Y recuerdo perfectamente cuando el presidente dice, bueno, vamos a hacer una especialidad, palabras más, palabras menos, vamos a poner 4 miembros, vamos a escoger del PAC, y los otros 3 se los vamos a dar a la oposición. No sabían que la ley 4.3 solo permite cambiar de las juntas directivas a 4 miembros de la junta directiva en el arranque de cada gobierno. O sea, aquí hay un problema no solamente de liderazgo, William y Alejandro, sino de conocimiento de los instrumentos técnicos y de las leyes para gobernar. Creo que el gobierno actual no conoce ni siquiera la Ley General de Administración Pública, de reojo han visto la Constitución Política y no saben cuál es el papel que le corresponde a los ministros, al presidente, por supuesto, y a los viceministros. Sí, tenemos en algunas áreas críticas del gobierno. Una de las más conflictivas, precisamente también por un problema de comunicación, es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, al cual hay que advertir que en el momento en que teníamos una sequía terrible en Guanacaste, teníamos a la vez el año pasado una inmensa inundación en la zona atlántica y las políticas eran bastante descoordinadas y lentas y no han llegado sino hasta muy a destiempo. Tenemos un gran problema en el Ministerio de Economía, ha habido un celo en las políticas económicas que de una u otra manera resfrió al sector empresarial costarricense. No ha habido diálogo. Recuerdan que se cambió a la Comisión de la Competencia en pleno, cosa que resultó, renunciaron, y eso resultó una de las cosas que uno más bien tiene que ponerse a reflexionar y considerar que es grave que eso ocurra en un Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Tenemos la salida forzosa, involuntaria o voluntaria de un ministro de Trabajo que venía haciendo una labor interesante, es sustituido por el que estaba dirigiendo las políticas sociales del país, por decirlo, como un superministro, y quitan a quien estaba dirigiendo telecomunicaciones para enviarlo al sector social, o sea, diciendo que venía haciendo una buena tarea, don Emilio Arias, y hacen una recomposición. Creo que hay 2 vertientes del Poder Ejecutivo. Una, el sector social. Desde el principio tal vez se estableció una estrategia bastante interesante, haciendo estudios de la percepción de la localización de las personas más pobres y el redireccionamiento de los recursos para atender la pobreza. Y después en el otro área, que es el área más crítica en estos momentos. Por eso les decía al principio, si hay alguien que se equivocó del timing, del momentum, fue el viceministro de Obras Públicas, porque creyó que lo más importante del gobierno era el problema de las presas, cuando en realidad en estos momentos la parte económica del gobierno es el discurso oficial y es lo más urgente para el gobierno, así lo hace ver en una cadena de prensa hace pocos días atrás. El presidente dice, me voy a enfocar, y todo el tiempo va a ser dedicado a la aprobación de la reforma tributaria. Y eso es lo que ha venido haciendo el Ministerio de Hacienda, con un paquete de proyectos legislativos que están en discusión y en negociación. Y de pronto aparece un viceministro, les rompe la estructura, ante la falta de una política de comunicación, les rompe la estructura y superpone un tema cuando el presidente más bien estaba necesitado de convencer a más sectores de la necesidad y la urgencia de aprobar la reforma tributaria. Y eso fue lo que terminó de desencuadrar y de convertir esta realidad
de la conducción de la política pública en un desastre mediático. Digo, puede haber sido voluntario o involuntario, no estoy seguro. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Guanacaste, zona con gran potencial y desarrollo, pero la sequía afecta a todo el Pacífico norte del país. Por eso las instituciones de gobierno, universidades, organizaciones sociales y económicas de esta región han puesto en marcha el Programa Integral para el Abastecimiento de Agua para Guanacaste, PIAG, para atender la sequía con infraestructura de riego, tecnologías eficientes, monitoreo, protección de fuentes y ecosistemas. Aprovechar el agua sostenidamente es un compromiso compartido. AIA, MINAE y Gobierno de la República. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio, más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. Bueno, yo también, digamos, agregaría esto, que no basta con simplemente tener una formación profesional afín al tema en donde está siendo designado. Yo creo que aquí se impone la necesidad de tener habilidades políticas. Gobernar es una tarea difícil que requiere habilidades y cuando especiales. hablamos de habilidades políticas, no necesariamente tiene que ser colega politólogo. No es un tema en esa lógica. ¿Podrían muchos costarricenses lograr ilustrar esas habilidades políticas en liderazgo, cuando es capaz de orientar y lograr resultados a partir de las metas que se había planteado inicialmente? Pero también experiencia. Cuando digo experiencia, no quiero reducirlo necesariamente a la acumulación de canas. De años, no. Eso tiene que ver con un proceso natural, maduro, donde ha ido adquiriendo
la persona experiencia desde diferentes sectores, no tiene que haber sido exfuncionario de esa cartera necesariamente, pero haber trabajado, como ha sido el caso, por ejemplo, ahora del ministro Villalta, que estaba ligado al sector, que había trabajado en el sector. Entonces le permite esa aproximación en términos de experiencia. Pero aquí también hay un elemento importante que a mí me gustaría introducir, o continuar, porque creo que lo habíamos introducido, el tema de resultados. Y es que normalmente tenemos un enfoque de 4 años para dar resultados, pero las planificaciones son anuales. Y cuando el gobierno llega, ya heredó una planificación del gobierno anterior. Entonces, ¿qué quiero? Igual cuando se va y le dejó planificado casi 8 o 10 meses de ese año al siguiente gobierno. Entonces, el tema de planificación se vuelve fundamental acá, porque el tema tiene que pasar no solo por esa planificación de cronograma, de objetivos, de metas, sino poderlo cuadrar con otros sectores como el que bien apuntabas en materia de comunicación. Quizás esa semana o esas 2 semanas sería importante bajar el volumen a otros temas para poder recalcar temas, por ejemplo, de la agenda fiscal. Correcto. Pero aquí viene también, que es lo que a mí a veces me preocupa, es cuando hablamos de esos resultados, me recuerdo al presidente diciendo que si los ministros no tenían resultados, no ejecutaban las metas y el presupuesto, iban a ser removidos. Y se estaban nombrados bajo amenaza. Con una directriz. Después esa directriz se matiza y entonces dice, bueno, que se va a valorar. Lo cierto del caso es que hoy por hoy tenemos 3 ministerios que tanto la Contraloría como el propio Mideplan, el Ministerio de Planificación, han dicho están muy alejados del cumplimiento de metas. Pero también las metas eran tan fáciles como las planteaba William para no tener que quitar a ninguno. Aunque sean fáciles, están muy lejos de cumplirlas, Claudio y William. Y no pasa nada en esas carteras, siguen siendo los mismos ministros los que están en esas carteras. Me refiero, por ejemplo, a vivienda, me refiero a el tema de ambiente y finalmente ciencia y tecnología, que sí tiene un nuevo ministro, pero que está muy alejado del cumplimiento de metas. ¿Esto qué pasa? Esto no solo genera consecuencias con los sectores y en general con la sociedad, sino que envía un mal mensaje al resto de los compañeros de gabinete de decir, quienes sí están cumpliendo y quienes trabajan, igual se mantienen en el cargo como aquellos que no están cumpliendo las metas. Tiene que haber consecuencias en la gestión pública en términos, no solamente no meter la pata, claro, sino de esas zanahorias o de esos garrotes, dependiendo un poco de la gestión pública. Eso yo no lo veo. Esa conducción interna de lograr ir posesionando, de ir destacando la gestión basado en resultados, no la veo. Y eso es necesario irlo cuadrando y reposicionar en la agenda Ahora, pública. ese marco que vos decís y que William antes hablaba del ministro de Información, que yo creo que tiene buena culpa de muchas de las cosas que pasan, pero yo no quisiera excluir al ministro de la Presidencia. Creo que el ministro de la Presidencia no ha jugado el papel protagónico que le corresponde. Yo he venido diciendo, y no solo en esta administración, lo dije en la administración pasada de la presidenta Chinchilla, cuando se hizo un ministerio de la Presidencia bicéfalo, Carlos Ricardo Benavides y Francisco Chacón. Entonces ahí las personalidades eran un poquito más reconocidas ambas, pero igual hubo choques y hubo problemas a la hora de gestionar porque confundían sus papeles. Hoy igual, hoy me parece a mí que tiene mediáticamente más presencia, no sé si será por una estrategia de Sergio Alfaro o si será porque le roban el campo, pero veo al ministro Herrera de Comunicación con un papel más protagónico, inclusive dirigiendo el tema de los migrantes. Un ministro de Comunicación dirigiendo el tema de los migrantes. ¿Qué hace un ministro de Comunicación ahí? Para empezar, y para que el ciudadano también tenga conocimiento, el Ministerio de Información no existe. Eso es un decreto que se inventaron ahí. El ministro de la Presidencia sí existe, y sí está bien establecido y estructurado. Entonces yo también siento aquí que don Sergio Alfaro, con todas sus capacidades y cualidades intelectuales, ha fallado en el liderazgo en gabinete, o ha dejado que le roben un poco el mandado en el caso del ministro Herrera. No sé cómo vos lo ves, pero yo no creo que sea solo un tema de comunicación política, creo que también es un tema de empoderarse y de saber cuáles son las responsabilidades de cada uno. Primero, no debería existir un Ministerio de Información. ¿No? Pienso que no Totalmente es necesario. Número uno. Tal vez... Y aquí empezaron primero con Boris Ramírez haciendo el papel, no de ministro, pero que era un vocero. Sí. Ahí sigue Tal Boris. vez la de la vocería sí es interesante, sí es porque si es necesario un contacto directo con los medios. Yo creo que la oficina de prensa de la Casa Presidencial tiene que existir, pero en un país como el nuestro, un ministro de Información tal vez no es lo ideal. Segundo, considero que una de las decisiones interesantes que el presidente puede considerar es darle precisamente al ministro de la Presidencia, a don Sergio Alfaro, más poder
Yo creo que lo debe empoderar, y no solamente Pero eso, sino que va a ser el ¿se lo vocero. habrá dado o no lo habrá tomado él? Pienso que puede haber ocurrido las dos cosas, pero sí creo que lo primero que tienen que hacer es separar al ministro de Información, enviarlo de embajador, cónsul, una cosa así por el estilo, para que haga algo y que se gane el salario en una forma pues más reconocida. Porque otro de los grandes problemas que quería apuntarte es el gran conflicto que tenía el gobierno en el momento en que se dio la destitución de Urbina. Es otro problema de comunicación, y es el enfrentamiento que tiene el país dividido por la liberación de los reos y además por el apoyo del Poder Ejecutivo, particularmente de la ministra de Justicia, de un proyecto para quitarle las sanciones graves que tienen en estos momentos, el hurto, los robos que llaman de bagatela, pues para que estos ya no tengan que ir a la cárcel. Entonces, hay una gran discusión. Es un proyecto de liberación nacional, en honor a la verdad. Es un proyecto de liberación ¿verdad? nacional presentado por 2 diputados de liberación nacional, impulsada por el Ministerio Público, ahora apoyada por la Corte, en donde tenemos al ministro de Justicia, perdón, al ministro de Seguridad Pública, que ha venido, según los datos del Ministerio, ha venido disminuyendo la delincuencia y tienen miedo de que pueda haber, con esta combinación de factores... Si roban, se supone que no tienen dinero y van a tener que pagar multa por lo que robaron. Efectivamente. Entonces, con esa combinación de factores, el gobierno también tenía otro detonante en comunicación. Eran demasiados elementos juntos, disparados y generando un gran ruido al Poder Ejecutivo, particularmente al presidente, cuando el presidente más bien lo que necesita es un espacio de tranquilidad para lograr las metas de corto y mediano plazo que se ha propuesto. Pero el presidente se va de viaje, que no es malo, yo no digo que sea malo, pero se va en vacas flacas. O sea, un presidente que deja sus funciones a lo interno del país, sabiendo que tiene esa clase de desorden en ese gabinete, ¿a quién le encarga ese gabinete? 1. Y 2, el presidente también asume posiciones de promoción del país comercial, algo que le compete al ministro de Comercio, o le compete al canciller. El presidente no es un vendedor que anda por todo lado ofreciendo el país. O sea, yo creo que también ahí también se ha fallado. Vos que sos experto en relaciones internacionales, Alejandro. Bueno, efectivamente podremos identificar errores no solamente en el tema de política exterior, sino en muchos otros campos. Pero déjenme introducir un tema también que a mí me parece importante a propósito del tema. Tanto el caso de Urbina como muchos de los casos que estaban mencionando, lo que han evidenciado es que los sectores necesitan una comunicación directa con el gobierno. Cuando hablamos de comunicación, no solo, digamos, la conferencia de prensa con los medios de comunicación, que de por sí es importante, y que los medios de comunicación son vitales en una democracia para lograr esa articulación gobierno-ciudadanía. Y que muchas veces no se le da importancia porque se está reduciendo a conferencia de prensa después del Consejo de Gobierno y no se está ordenando en la tónica de que todos los días pasan eventos, no solo desde el gobierno, sino en la ciudadanía, que merecen la atención y la respuesta por parte de responsables de gobierno. Y muchas veces estos responsables no salen a los medios o le delegan a otras personas el atender esto. Y esto lo digo porque también estos sectores necesitan esa comunicación. Lo vimos con el caso de los buceros, porque no tienen espacios formales establecidos que permitan esa articulación, ya no solo con el viceministro si les da cita o no. No se trata de estar pidiendo citas, es de encontrarse espacios de diálogo de los diferentes sectores con los ministros, con los vicepresidentes y con el presidente también. Esos espacios en algún momento se habían planteado como los famosos diálogos sectoriales, que al final, de un momento a otro, se abortaron, se cortó, digamos, esa iniciativa sin mayor explicación, sin sustituirlo por alguna otra dinámica. Me acuerdo de la buena experiencia que fue, por ejemplo, el caso del Consejo Económico Social de España, que recibía representantes semanalmente de los diferentes sectores con los consejos de gobierno y con el presidente, para poder ir nutriendo también a los tomadores de decisión y ir logrando esos acuerdos. Eso en este momento no está, y está haciendo falta para evitar presiones innecesarias, hablando de los grupos de presión, pero también poder ir articulando la toma de decisión, porque las tomas de decisión cada vez más están ya no solo concentradas en el gobierno, sino articuladas con los sectores. Oigan, hemos hecho un ornitorrinco del Estado. Hay 325 instituciones, ciertamente, pero los que la dirigen hacen un ornitorrinco. Por ejemplo, ahora que vos hablabas del IMAS, el IMAS es
una junta directiva con un presidente ejecutivo. ¿Cómo va a llamar usted a un ministro, a un presidente ejecutivo, cuando un ministro puede tomar las decisiones lineales con autoridad en su sector? Y el presidente ejecutivo del IMAS tiene que pedirle consideración a una junta directiva porque sus decisiones son colegiadas, no puede ser ministro. O sea, estamos en un ornitorrinco del Estado y tras de eso estamos con una administración que no conoce los instrumentos de gobierno. Sí, un poco desde el punto de vista de teoría del Estado, el fracaso es acumulado en el Estado costarricense. Lamentablemente no solamente es una cuestión de cuántas instituciones tenemos, sino que también del desorden jurídico que hemos creado para que esas instituciones vivan. No solamente el gasto económico lo representan, sino que también que cada una de ellas está aislada y no está interconectada con un Plan Nacional de Desarrollo. Y ese es otro de los grandes problemas del Plan Nacional de Desarrollo. Se supone que es para coordinar las políticas públicas de 5 años. Bueno, no es posible con un Plan Nacional de Desarrollo que no incorpora todas las variables del desarrollo del Plan Nacional de Gestión de un gobierno. Y ante esa realidad ni siquiera están incorporadas las municipalidades. No podemos trabajar de esa manera. Tenemos que reordenar el Estado, sí. Tenemos que reordenarlo políticamente, sí. Bueno, seamos positivos. Creo que lo podemos hacer. Hay que generar los espacios. El gobierno tiene la misión de generar esos espacios y la clase política de hacer los cambios. Y por eso algunos sectores están planteando la necesidad de una reforma del Estado a partir de una Asamblea Nacional Constituyente. Tema para 3 o 4 horas de discusión. Un minuto. Yo complemento lo que bien apuntaba William con una tónica de que toda esa problemática que apuntabas, Claudio, los costarricenses la vivimos diariamente. Y el resultado de la elección anterior era la lógica de cambiar esa realidad. Esa era la discusión que se tenía en la campaña anterior, no necesariamente el tema de la reforma fiscal. Y estamos a las puertas del Bicentenario. Sería un momento idóneo plantearnos como Asamblea Constituyente, como proceso de concertación, de diálogos, lo que sea, una articulación que nos permita definir norte país por sectores para tomar no solo las decisiones, sino orientar esa gestión. Y eso es momento de tomarlo para no llegar al Bicentenario solo celebrando el Bicentenario. Los diputados no se ponen de acuerdo para el reglamento de la Asamblea Legislativa, ahora para una constituyente. Pero desde una perspectiva, digamos, amplia, el Bicentenario nos debería servir para hacer reflexión de los cambios que necesitamos, para no solo llegar a una celebración, sino ojalá presentar una reforma integral del Estado costarricense que nos permita avanzar, porque lo que está claro es que así como estamos, no podemos seguir. Yo creo que aquí la conclusión que yo quisiera hacer es que los ministros son las máximas autoridades políticas y después del presidente de la República son los que tienen que tener más habilidades políticas, tienen que conocer más su sector y su trabajo, más compromiso. Y son 17. Así está establecido en la Ley General de Administración Pública. ¿Para qué inventan 20, 25? No pueden dominar 17, ¿cómo van a dominar 25? Creo que hay que tener mayor conocimiento de los instrumentos del Estado y desde esa perspectiva generar las políticas públicas. Agradecerles a Alejandro, a William la presencia aquí y sobre todo a usted por habernos acompañado hoy en Noche Sin Tregua. Y no olvide que usted tiene un compromiso todos los lunes a las 10:30 aquí con la política con P mayúscula. Un abrazo.